Vamos a comenzar. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa, que hoy tiene el placer de recibir al presidente del Partido Nacionalista Vasco y a los cabezas de lista de esta formación en las elecciones del próximo 20 de noviembre. El primero en intervenir lo vamos a hacer esta vez sin un altillo para estar más en familia y transcurrir más cómodamente el debate. El primero en intervenir será don Íñigo Urkullu. Muchas gracias. Egun on denoi, eta eskerrik asko, mila esker benetan gurekin izateagatik gaurko egun honetan. Quiero comenzar compartiendo con todas y todos ustedes la satisfacción por el cese definitivo del terrorismo de ETA en nuestro país. Zorionak. Vivimos una realidad desconocida para todas nosotras y para todos nosotros. El amanecer de la paz. Este ha sido un triunfo de la democracia sobre la violencia. Deja atrás mucho dolor y sufrimiento. Deja muchas víctimas, vidas rotas. Pero esta sociedad puede mirar orgullosa al futuro. La violencia de ETA no ha conseguido nada, ha sido un absoluto fracaso. Quienes pretendieron socializar el sufrimiento van a tener que resocializarse, van a tener que reconocer el daño causado y pedir perdón. Vivimos el amanecer de la paz y hoy quería compartir con todas ustedes y todos ustedes la satisfacción y la ilusión con que todas y todos en la intimidad hemos recibido esa gran noticia para Euskadi. Zorionak, Euskadi. La paz es una necesidad y la economía es una prioridad. Creo compartir con ustedes la preocupación por la economía, por una crisis que parece no tocar fondo. Si ayer estábamos preocupados, hoy lo estamos un poquito más. Nadie tiene una varita mágica. Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, prometemos un modelo, el modelo PNV, un modelo de país, un modelo de gestión, un modelo de sociedad basado en un modelo económico productivo, en la potenciación de servicios públicos de calidad y en la solidaridad. Creemos en la economía productiva y también en el estado de bienestar social. No son incompatibles, son complementarios y forman parte de un modelo que ha funcionado. Hoy les agradecemos que nos acompañen en esta presentación del proyecto del Partido Nacionalista Vasco para las elecciones generales del 20 de noviembre. Venimos con un proyecto, venimos con un equipo y con un programa que comprometemos ante todas y todos ustedes. Quiero, en primer lugar, resaltar la importancia de contar con un grupo vasco en Madrid. Sin este grupo sabemos que no habría avanzado el autogobierno vasco como lo ha hecho. No habríamos logrado las inversiones y las subvenciones conseguidas para Euskadi. El grupo vasco ha defendido el interés de Euskadi en Madrid, lo que se entiende por compromiso con el progreso y desarrollo pleno del autogobierno vasco. Y lo ha hecho de forma exitosa. Nuestro objetivo es claro. Nos proponemos volver a lograr un grupo vasco con iniciativa, con capacidad de incidencia en Madrid. Este es el objetivo del Partido Nacionalista Vasco para el 20 de noviembre. No vamos en contra de nadie. Vamos a favor de Euskadi. Presentamos nuestro proyecto y presentamos nuestro equipo. Tenemos con nosotros a Emilio Lavarría, parlamentario por Araba, en legislaturas anteriores también, quien realizará el balance de lo que ha significado esta última legislatura para Euskadi. Está con nosotros Arantxa Tapia, cabeza de lista por Guipúzcoa. He dicho que la economía es nuestra prioridad. Arantxa se centrará en el programa de apoyo a la economía real que defiende y va a defender el Partido Nacionalista Vasco. Y está con nosotros Josu Erkoreka, portavoz del Grupo Vasco, quien presentará el modelo PNV, el modelo de sociedad que planteamos, el estado de bienestar social que hemos demostrado que funciona
y presenta también el modelo de defensa del progreso y desarrollo de Euskadi con el que acudimos a Madrid, con el que vivimos en Madrid. Somos conscientes de que vivimos un momento crucial de nuestra historia, un nuevo tiempo que va a venir acompañado por la paz en Euskadi, pero acompañado también por una crisis económica de profundo calado que va a afectar a nuestras oportunidades de bienestar futuro. Nuestro proyecto se basa en 3 principios. Primero, el autogobierno es bienestar. Tenemos que crecer en autogobierno para ganar un futuro de prosperidad. Segundo, el apoyo a la economía real crea empleo. Esta es la prioridad absoluta de nuestras propuestas y de nuestras iniciativas. Y tercero, confianza e ilusión para encauzar un nuevo tiempo de paz y concordia para nuestro país. Este es el legado que queremos dejar a nuestros hijos e hijas. La solución está entre nosotras, entre nosotros, en nuestras manos. Somos los partidos políticos los que tenemos que aplicar la altura de miras que este tiempo nos demanda. Son las instituciones vascas las que tienen que acordar un nuevo estatus de futuro para nuestro país, y a la sociedad vasca le corresponde refrendarlo. En 1975 murió la dictadura. 4 años después, Euskadi alumbró un nuevo tiempo con la aprobación del Estatuto de Gernika. El pasado jueves, ETA decretó el cese definitivo del terrorismo. Nuestro objetivo es lograr en 4 años un nuevo acuerdo político de convivencia y crecimiento para Euskadi. Nos merecemos un nuevo futuro. Euskadi quiere y Euskadi puede. Eskerrik asko. Muchas gracias. Interviene en primer lugar don Emilio Olavarría. Eskerrik asko, egun on guztioi. La verdad que se me planteó la oportunidad de impartir iba a usar la expresión conferencia, en 5 minutos habrá que utilizar otra locución, similar a esta, cuyo título genérico era El fuero y el huevo. Tengo que reconocer que un título tan deletéreo y tan diferente al que sobre el que va a glosar Arantxa, que es la política industrial, me desconcertó en un primer momento. Sin embargo, recurrí a esta fuente de conocimiento universal que es Google en este momento, y hay 2 acepciones reconocidas por Google en relación al concepto fuero y huevo que se corresponden exactamente con las características y el perfil de nuestro grupo parlamentario. La primera definición de Google en relación a tópico a la dialéctica entre fuero y huevo consiste en la intransigencia, o se define como la intransigencia en la defensa del derecho propio. Esto caracteriza nuestra actitud parlamentaria en Madrid. Nosotros nos hemos dedicado a la defensa del derecho propio, que no es el derecho propio, nuestro derecho propio, son los derechos de Euskadi. Esto siempre, históricamente, es lo que ha definido la presencia de algún grupo vasco en las Cortes Generales del Estado, que ha existido siempre en los procesos en que las Cortes Generales del Estado eran democráticas. Y la segunda acepción que utiliza en relación al fuero y el huevo, a la dialéctica entre el fuero y el huevo, Google, es diferenciación entre lo relevante y lo fútil. Yo creo que nosotros hemos sabido también diferenciar con claridad qué es relevante para nuestro país, para Euskadi, y qué es fútil, qué es irrelevante para Euskadi. Y lo hemos hecho desde 3 perspectivas que yo rápidamente voy a citar. En primer lugar, nosotros hemos trabajado bastante, mucho, somos un grupo pequeño, y esto obliga a un sobreesfuerzo. Esto que no se considera una sobreestimación de nuestro trabajo, es fruto de las circunstancias. Somos 6 que tenemos que competir con grupos de 140, de 150, 160 diputados. Hemos tenido que trabajar exactamente 1.272 días hábiles en el Congreso de los Diputados, en los que hemos conseguido para Euskadi 1.265 millones de euros. Es una buena inversión. Yo creo que nosotros podríamos contribuir en Euskadi a incrementar el IBEX, desde esta perspectiva. 1 millón de euros por día hemos conseguido para nuestro país. 600 euros por habitante, para todos los habitantes, o considerando toda la población de Euskadi. Es bueno invertir, yo lo aconsejo para los que se dediquen a la especulación financiera, que inviertan en este grupo, que inviertan el 20N en forma de votos, no mediante la adquisición de acciones o títulos de otra naturaleza. Es una buena inversión votar a este grupo por esta razón,
y por otra que no es menos relevante que la que estoy citando. Hemos desbloqueado el desarrollo del autogobierno consiguiendo la transferencia de 18 competencias. Sí, de pronto 18 competencias, pero quiero contextualizar cómo se han conseguido estas 18 competencias de un estatuto de autonomía bloqueado, en relación a las cuales estas 18 y las que no hemos podido desbloquear todavía se consideraban por la Administración Central del Estado punto menos que innegociables. No había una tesitura, una actitud proactiva de la Administración del Estado a negociar ninguna de las 18 que hemos conseguido. Apoyamos los últimos presupuestos del Estado, no solo para conseguir el desbloqueo de nuestro autogobierno y de las competencias. Seguramente aquella actitud, aquel acto de nuestro partido apoyando los presupuestos generales del Estado últimos impidió lo que con toda probabilidad hubiese provocado el rescate de la economía española. O sea, pues, otro de los elementos o de los perfiles que caracterizan la actitud y la conducta política de nuestro grupo, el sentido de la responsabilidad. El sentido de la responsabilidad que adquiere una sobredimensión en este momento en que las turbulencias financieras y económicas nos están colocando en la tesitura o al borde del precipicio, en una crisis de difícil, en primer lugar, identificación en cuanto a su etiología y de difícil terapia, difícil articulación de las terapias para vencerlas. Pero además conseguimos 18 competencias, conseguimos el desarrollo del autogobierno, competencias importantes. Podríamos citar las políticas activas de empleo, importantísima competencia, que nos genera una satisfacción el haber podido entregar al Gobierno vasco una competencia tan importante por esta, porque la manifestación más dramática de la crisis es el desempleo en el Estado español. Y en este momento, en Euskadi también, en donde el problema tenía mayor dimensión cuantitativa y cualitativa, se está produciendo en relación al desempleo un preocupante punto de inflexión. Empezamos a converger en ratios de desempleo con el resto del Estado español incipientemente, y quiero advertirlo, y por eso esperamos del Gobierno actual, del Gobierno vasco, del Gobierno del señor López, una buena gestión de las competencias que hemos desbloqueado y le hemos entregado. Tenemos dudas, y particularmente en relación a esta, dada los avatares ya conocidos en relación a la ANVIDE y a la propia configuración jurídica de la ANVIDE, que es la institución o el órgano que tiene que gestionar esta competencia. Hemos conseguido competencias como la inspección de trabajo, importantes también en el ámbito del trabajo, sobre todo si pretendemos aflorar la economía sumergida, que es uno de los gravámenes que pesan o gravitan sobre la situación de crisis económica, las autopistas en régimen de concesión y otras competencias, así hasta 18, importantes todas ellas, relevantes todas ellas, y nos hemos topado con aquellas que en este momento el Gobierno español, en connivencia con algunos sindicatos de ámbito estatal, con 2 sindicatos de ámbito estatal, sigue considerando innegociables de forma arbitraria y de forma antijurídica. El FOGASA y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. No hemos podido desbloquear estas dos. En el FOGASA, además, acompañados no solo por títulos competenciales inequívocos en nuestro Estatuto de Autonomía, sino acompañados también por la jurisprudencia constitucional, que una institución, un órgano de estas características que se dedica, dependiente, un órgano autónomo del Ministerio de Trabajo que ejecuta la legislación laboral, no tendría que ofrecer mayores dificultades para recabar o para obtener su transferencia. Además lo dice así, la jurisprudencia constitucional, como digo, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que tiene un título o 2 títulos competenciales específicos en nuestro Estatuto de Autonomía y particularmente su disposición transitoria quinta. Y aquí nos hemos encontrado con la enemiga o la oposición de algunos sindicatos, de 2 sindicatos en concreto, y del Gobierno español, que ha declarado o sigue declarando arbitrariamente estas competencias como no negociables y no transferibles, por lo tanto. Luego la pregunta que haría en este ámbito sería, ¿quién está amortizando el Estatuto de Autonomía de Gernika? No somos nosotros los amortizadores, los que le estamos privando de potencia y de relevancia jurídica y de relevancia institucional para articular las relaciones de Euskadi con el Estado español. Son quienes se niegan a su cumplimiento, quienes están amortizando el Estatuto de Autonomía de Gernika. Y luego hemos defendido
para acabar con las palabras, porque he sido intimado en numerosas ocasiones para hacer un uso austero del tiempo, sobre todo por quienes me conocen más, intimaciones agresivas que estoy ya percibiendo mediante un lenguaje semiótico inequívoco. Hemos conseguido competencias que son aspectos de resolver problemas políticos importantes para nuestro país, como el bloqueo del concierto económico y evitar desafueros como el que ha ocurrido con el caso Robert, por ejemplo. Es algo importante, este es algo de carácter histórico, bloqueo del concierto económico y la atribución de la competencia para analizar la legalidad de las normas tributarias vascas al Tribunal Constitucional en exclusiva. Hemos conseguido la presencia de las diputaciones forales en el ECOFIN, algo que nosotros calificamos de histórico también, la grafía en euskera de los territorios vascos, la reactivación de las obras del tren de alta velocidad, la jubilación de la Ertzaina a los 60 años, la reactivación del sector atunero y manda, y dejo puntos suspensivos, manda que hayamos tenido que defender también hasta el chacolí. Esto ya es una cosa que yo no pensaba que en una institución pretendidamente seria y solemne, como el Congreso de los Diputados, tengamos que luchar por la defensa de nuestro chacolí ante la penetración ilegítima de un chacolí que se escribía con che. De esa perspectiva, pues hemos defendido lo que hemos podido con nuestras fuerzas y de alguna forma, y por qué no decirlo con toda honestidad, prevaliendo de una situación de debilidad del Gobierno en el Estado español que ha servido, como ha servido históricamente siempre, o hemos utilizado históricamente siempre estas situaciones de falta de mayorías absolutas para defender los intereses de Euskadi, que son el frontispicio, son la esencia de nuestra función y de nuestra presencia en Euskadi. Desde esa perspectiva, como bien decía Íñigo Urkullu, tu presidente al final de su locución, con este grupo podemos, y con este grupo Euskadi puede. Muchas gracias, don Emilio. Doña Arantxa Tapia, cabeza de lista del PNV por Guipúzcoa. Bueno, egun on guztioi eta mila esker. Bueno, Iñigok esaten zuen bezala, Euskadin itxaropen aroa bizi dugu orain. Eta aukera hau ezin dugu alperri galdu. Gehiegi sufritu dugulako gure herrian, eta aldegun guztia, gure eskutan dagoen guztia egin beharra daukagu, pakea betirako izan dadin eta normalizazio politikoari ekin diezaiegun. Jadanik batzuk ez dute aukerarik izango, esango genukeen bestela, koartadirik izango, eta atzetik zegoela gure aldarrikapen politikoei ez esateko. Eta besteak berriz, demokraziari ongietorria eta politikaren barruan lan egiten ikasi beharko dute. Hainbatetan aipatu dugun politika, izki handietaz idazten den politika horren garaia iritsi delako behingoz. Horregatik hain zuzen ere, gaur, politika honek ere aukera ematen digulako eta aukera hori aprobetxatu beharra daukagulako ekonomiari buruz hitz egitera natorkizue. Como dijo el presidente Sarkozy no hace mucho, la virulencia de esta crisis económica debe servirnos como oportunidad para tener una mirada crítica a las políticas económicas que hemos estado realizando. No hace mucho el caso español se analizaba como un caso de referencia por su gran crecimiento. Incluso se decía que podía ser ejemplo para otras economías que crecían mucho más lentamente, como la alemana o la francesa. Hoy en día eso nos ha quedado un poco atrás. La crisis económica por la que atraviesa el Estado, desde luego, es una crisis de modelo económico, de estructura, de competitividad, que exige reformas en profundidad y mucho tiempo para llevarlas a cabo. Y no estamos observando que exista un excesivo ímpetu en adoptar medidas a medio o largo plazo que permitan una profunda reforma de esa estructura económica y del modelo de relaciones laborales, lo cual provoca la escasa confianza de los mercados, los problemas en la búsqueda de créditos y, además, evidentemente, supone una rémora para la economía de Euskadi. Ese modelo típico español que conocíamos, que decía aquello de que la mejor política industrial es la que no existe, la de no establecer prioridades, la de retirar inversiones para innovación y mejora de la competitividad, como ya se hizo en la crisis de los 70 y la de los 90, luego ya estamos avisados, y al que aparecen, en este momento se están pareciendo en exceso las políticas que se están llevando a cabo por Bildu en Guipúzcoa, desde luego no son nuestro referente. Nosotros buscamos una política industrial para una economía competitiva y en cooperación.
Y no me gustaría dejar de mencionar un aspecto que puede ser una nube un poco negra en este momento, que es la Ley de Economía Sostenible, que se acaba de aprobar, que se aprobó en febrero de 2011, y que supone un afán excesivamente centralizador. En nombre de la sostenibilidad de todo el sistema económico, evidentemente, de la gran urgencia en tiempos de crisis, de la globalización de la economía, de la responsabilidad institucional, lo que pretenden es recuperar para el Estado aquellas competencias que nos ha costado tanto conseguir y que desde luego hemos demostrado que sabemos gestionar y gestionar mejor de lo que se hacen desde el Estado. Y han concluido, en definitiva, en el estado del bienestar en el que vivimos en este momento. En EAJ-PNV siempre hemos creído que hay que aprender de los mejores, pero las soluciones mágicas no existen. Hay que buscarlas todos los días, trabajando fuerte, innovando, reinventándonos, demostrando que sabemos hacerlo. Y tenemos que reaccionar para evitar que ese afán centralizador nos lleve a una situación a que esa emergencia económica nos lleve a una situación que desde luego no queremos vivir. No tenemos que dar un paso atrás en nombre de esa emergencia. No solo además a nivel político, sino que nos va a llevar a un paso atrás a nivel económico y de desarrollo industrial. Debemos acordar en este momento una nueva transformación, porque ya se hizo previamente, de nuestro modelo económico, basado en un crecimiento en la financiación en inversiones tecnológicas, evidentemente, en una educación de calidad, en investigación puntera, en la promoción de startups o nuevas empresas y en la internacionalización. En Euskadi tenemos capital humano, y capital humano que no se puede desperdiciar. Tenemos investigadores, científicos, tecnólogos, empresarios que, trabajando coordinadamente, pueden desarrollar su potencial y llevarnos a resultados mucho mejores que los que ya tenemos en este momento, tomando como vector director, sobre todo, la I+D+I, que queremos hacer crecer hasta llegar a un 3% del PIB. Hay que recordar que hace más de 30 años fuimos capaces de poner en marcha Euskadi. Ideamos una política sanitaria, educativa, social, investigadora, industrial, que nos ha traído hasta aquí. Y esta crisis nos va a permitir establecer los parámetros que nos lleven a la Euskadi de 2030, aunando voluntades, aprendiendo de los mejores, con esfuerzo, pero sin complejos. Y algunas de las medidas que pretendemos llevar a cabo son las que voy a citar a continuación. No son todas, ni mucho menos, pero he extraído algunas de las más importantes, que son alcanzar una economía sostenible en un territorio innovador, también en el sector primario. Replantear los esfuerzos de I+D, adaptándolos mejor a nuestro sector industrial, a nuestro sector empresarial, al sector productivo y llevándolo hasta el 3% del PIB. Fomentar la cultura del emprendizaje tecnológico, pero aunando conocimientos tecnológicos con conocimientos en gestión empresarial. Apoyar a sectores tractores, a emprendedores y a sectores emergentes, porque públicos y privados, compartiendo riesgos y beneficios, mejoraremos competitividad y productividad. Nuestras empresas podrán ser competitivas a nivel internacional, pero trataremos de fomentar además su ubicación y producción en Euskadi porque no pretendemos que se deslocalicen. Tenemos que hacer un esfuerzo en recuperar los valores tradicionales de Euskadi, el trabajo bien hecho, el esfuerzo y fomentar a la vez el espíritu científico. Apoyar a nuestras pymes y al crecimiento de empresas, pero primando siempre calidad y eficiencia, así como competitividad sobre el tamaño. Crear una economía social, con participación de los trabajadores en las empresas. Tenemos el modelo cooperativo que ha funcionado muy bien. Bueno, utilicémoslo. Atraer y retener talento. Debemos convertirnos en una referencia de destino para jóvenes europeos, pero sin olvidar que debemos ofrecer un trabajo de calidad también a nuestros jóvenes. Tenemos que mantener un país equilibrado e integrado socialmente, huyendo de la centralización mediante construcción y gestión eficiente de infraestructuras de todo tipo, hidrológicas, energéticas, de transporte, de comunicación, con criterios de proximidad y sostenibilidad. Y hemos de redefinir las infraestructuras que se han propuesto, abordando además la gestión de nuestro sistema portuario, aeroportuario y ferroviario. El Estado español debe, a nuestro juicio, abordar con urgencia y resolución una auténtica redefinición de su sistema de planificación y gestión de infraestructuras, basándose evidentemente en cumplimiento de objetivos. Debemos cambiar el paradigma de funcionamiento y pasar de la mera construcción de infraestructuras a una gestión eficiente y optimizada de las mismas, obteniendo el máximo rendimiento y ofreciendo un servicio adecuado a las personas, porque para nosotros el foco principal de las infraestructuras es el servicio que deben prestar a las personas. Creemos, en definitiva, que Euskadi no puede desaprovechar una crisis tan severa como la actual y debe reformular sus objetivos, ser ambiciosa y estimular el trabajo colectivo de nuestra ciudadanía.
trabajar en aquel ausolán de hace muchos años, debemos recuperarlo. Porque, como dijo Ibarretxe y defendió cuando fue a Madrid hace unos años a defender el nuevo estatuto político, somos un país moderno, serio y que avanza, que sabe que un autogobierno es sinónimo de bienestar, que tiene mayoría de edad para decidir y quiere decidir. Y para ello reivindicamos más autogobierno para vivir mejor y para mejorar el nivel de bienestar de todos los vascos y las vascas. Y por ello, como los que nos han precedido, estamos dispuestos a trabajar sin complejos en cualquier lugar donde se juegan los intereses de Euskadi, y en este caso en Madrid. Mila esker. Muchas gracias, doña Arantxa. Don Josu Erkoreka, cabeza de lista por Bizkaia. Egun on guztioi, eta mila esker nire aldetik ere goiz honetan, Nueva Ekonomiako foro honetara guri lagun egiten etorri zaretelako. Hauteskundeen atarian gaude eta horrelakoetan ohikoa izaten denez, gure asmoen berri ematera gatorkizue. Egoera nola ikusten dugun azaltzen eta aurrean ditugun erronka horiei nola erantzun behar diegun ezagutzera ematen. Todos hemos sentido una sensación de alivio al conocer que el cuerpo social vasco se desprendía definitivamente de esa garrapata violenta que ha tenido prendida en sus carnes durante los últimos 34 años. Y hemos sentido también la necesidad de activar la memoria colectiva para poner las cosas en su sitio y extraer de lo ocurrido las lecciones que nos convienen para organizar la convivencia futura sin caer en los errores del pasado. Porque la historia reciente de Euskadi, ETA ha constituido un fenómeno profundamente negativo que solo ha traído sangre y sufrimiento en lo humano y fanatismo e intolerancia en lo político. Pero la violencia etarra también ha tenido consecuencias, y no irrelevantes, por cierto, en el terreno económico. Ha supuesto un freno en toda regla para el desarrollo y el crecimiento. Y hoy, si me permiten, quisiera hacer una referencia especial a este aspecto de la negativa influencia que ha ejercido sobre nuestra vida colectiva. El cese definitivo de la actividad armada de ETA ha dado lugar a un nuevo tiempo en Euskadi. Esto es innegable. Un tiempo nuevo que nos situará ante retos nuevos, pero en el que todavía tendremos que seguir afrontando algunos retos que son viejos, retos ya conocidos, que aunque ya no son nuevos, se nos presentarán renovados. Y el de la economía es claramente uno de ellos. En este nuevo tiempo tendremos que trabajar en la reconstrucción de la convivencia, que ha quedado notablemente deteriorada después de años de amenazas y agresiones. Pero tendremos que aprender también, y esto es lo que hoy quisiera enfatizar, a gestionar una economía sin el lastre que supone la existencia de una banda terrorista que amenaza, coacciona y extorsiona al empresario, disuade al inversor y fomenta la deslocalización. El modelo vasco de crecimiento ha sido posible gracias al trabajo desarrollado durante años por unas instituciones y, sobre todo, por unos empresarios muy motivados, casi podría decirse que sobreestimulados para avanzar en la adversidad. Y ello es así porque al obstáculo que ya de por sí mismo supone la fuerte competencia existente en un mercado cada vez más global, se ha añadido la amenaza de una organización terrorista que acosaba despiadadamente a la clase empresarial mediante chantajes, extorsiones y secuestros que retraían la inversión y ahuyentaban los capitales. Solo la apuesta tenaz de las instituciones y, sobre todo, el coraje de los empresarios han hecho posible que entre nosotros alumbrase una economía moderna, competitiva, basada en el conocimiento y en la innovación y con considerables índices de internacionalización. Hoy, tras el cese de la actividad armada de ETA, todo el mundo parece dar por supuesto que en los próximos años la economía vasca
conocerá una etapa de prosperidad sin precedentes. Que una vez superado el lastre del terrorismo, la economía vasca volará libre y con velocidad de crucero, que los capitales afluirán a borbotones y que las empresas crecerán como champiñones, generando masivamente riqueza, empleo y desarrollo. Se augura una auténtica primavera económica para Euskadi. Tony Blair hablaba estos días en el New York Times sobre los dividendos de la paz. Esos millones de euros que el País Vasco venía gastándose en los últimos años en programas de seguridad y que ahora, precisamente en estos momentos de recortes y de contención presupuestaria, podrán ser reorientados hacia otros fines de utilidad social. Pero más allá de lo que pueda representar esta masiva liberación de recursos públicos, la sociedad vasca parece confiar ciegamente en un impulso empresarial que ahora, sin la traba de ETA, nos empujará hacia atractivos horizontes de desarrollo y bienestar. Sin embargo, nada de esto puede darse por seguro. Sería un inmenso error relajar la tensión social, institucional y empresarial que nos ha traído hasta aquí, confiando en que la desaparición de la violencia lo hará todo. Los retos del mercado y la competitividad seguirán ahí y será preciso responder a ellos con rigor y con eficacia, tanta o más que la que hemos tenido que utilizar hasta ahora. Los consumidores del mundo no comprarán productos vascos por el mero hecho de que ETA haya decidido cerrar la persiana. Solo lo harán si son mejores y más baratos que los de sus competidores. Y los capitales solo vendrán a Euskadi si les ofrecemos mejores condiciones para la inversión que en otros lares. Es muy importante que todos los actores económicos, las instituciones, las empresas, tomen conciencia de ello. Que no se relajen confiando en el empuje de una inercia que no se tiene por qué dar si entre todos no decidimos mantenerla e incluso estimularla. Si las instituciones no siguen apostando e incluso incrementando su apuesta por el conocimiento y la información, y si las empresas no siguen empeñadas en cultivar la flexibilidad, la innovación y el valor añadido, podría ocurrir que el nuevo escenario acabara siendo peor desde el punto de vista económico que el anterior a la desaparición de la organización terrorista. Es cierto que la ausencia de violencia favorecerá objetivamente el flujo de capitales hacia Euskadi, pero no es menos cierto que estos no afluirán si las instituciones vascas no contribuyen a crear unas condiciones que favorezcan la creación de empresas y su desenvolvimiento. No quiero lanzar un mensaje negativo, sino realista y, sobre todo, incentivador, un mensaje de estímulo. Euskadi puede, pero para que ese potencial se haga realidad, los vascos hemos de quererlo. La desaparición del freno que supone ETA solo servirá para relanzar la economía vasca si todos, políticos, instituciones, empresarios y trabajadores, somos capaces de mantener e intensificar el impulso que nos ha traído hasta aquí. En el Partido Nacionalista Vasco somos plenamente conscientes de ello, porque nuestro modelo de gestión, el que conocemos como modelo PNV, siempre ha pivotado en torno a estos valores: la austeridad, la seriedad, el rigor, la anticipación, el equilibrio presupuestario y el recurso siempre controlado a la deuda pública solo para financiar inversiones productivas con retorno. Y todo ello, además, puesto al servicio del crecimiento económico y de la cohesión social. El Grupo Parlamentario Vasco en Madrid se ha guiado también con arreglo a estas pautas, que son las pautas generales que inspiran la actuación institucional del Partido Nacionalista Vasco. Así lo atestigua la labor que hemos desarrollado en los últimos años, apostando firmemente por las infraestructuras productivas y por la tecnología. Y que nadie dude de que volveremos a hacerlo también
a lo largo de la próxima legislatura, cualquiera que sean las circunstancias en las que ésta vaya a desarrollarse. Para ello hemos preparado este programa, que me acompaña ya a todas partes desde que lo presentamos ayer, en el que hemos identificado 4 retos. Una política económica para el crecimiento sostenible y la creación de empleo. Segundo, la defensa de los intereses de Euskadi ante la tentación recentralizadora que emerge y ponen de manifiesto los grandes partidos políticos del Estado. Tercero, una apuesta por la economía del bienestar y las políticas públicas. Y cuarto, paz y normalización. Y para responder a estos 4 retos, hemos identificado 10 prioridades y formulamos 77 propuestas y compromisos. No comprometemos resultados, que son difíciles de asegurar en estos tiempos de incertidumbre, pero sí nos comprometemos a trabajar en las Cortes Generales para que a la Euskadi sin ETA no le falten la tensión y el impulso económico que pueden asegurar nuestro bienestar futuro. Porque Euskadi puede y el PNV quiere. Eskerrik asko, muchas gracias. Empezamos las preguntas. Muchas gracias a los 3, muchas gracias al presidente Urkullu. Hay ya bastantes preguntas, llegarán otras. Todas las cuestiones van dirigidas a los 3 cabezas de lista, pero evidentemente tenemos la gran oportunidad de que don Íñigo se encuentre con nosotros y usted tiene libremente la posibilidad de referirse y de contestar a los temas que se planteen. Empezamos por esto. El Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pese a ser de signos políticos distintos, coinciden en congelar el salario de los empleados públicos, 74.000 familias en total. La inversión bajará el 18% en Vizcaya. El diputado general, don José Luis Bilbao, ha dicho que la salud de las arcas forales es mejor que las del Estado y el Gobierno vasco y que la marca España perjudica a Vizcaya. Con recortes como estos, ¿se puede pensar con realismo en la primavera vasca a la que se ha referido el candidato señor Erkoreka? ¿Quién dice sobre esto algo? Por alusiones. Efectivamente, yo me he referido a la primavera vasca levantando acta de una línea de pensamiento que he constatado en estos últimos días en algunos medios de comunicación. Se augura una primavera vasca y parece que la desaparición de ETA o el cese de la actividad armada va a traer por sí misma un desarrollo económico fulgurante, ¿no? Yo he querido llamar la atención precisamente sobre el riesgo que entraña pensar que esto puede venir de suyo si no mantenemos la tensión institucional empresarial, si todos los sectores no nos implicamos en ello, ¿no? Seguramente el éxito de la apuesta económica de Euskadi de los últimos años está relacionado con este compromiso institucional y empresarial, estimulado por la existencia de una organización terrorista que chantajeaba, extorsionaba y perseguía. Y debemos hacer un esfuerzo ahora, de manera especial, por mantener esa tensión a efectos de que la prosperidad pueda ser efectiva, pero no porque vaya a venir de suyo, sino porque, en fin, pues las medidas son imprescindibles, ¿no? Pero, en fin, se ha hecho referencia a mis palabras, pero para sacar conclusiones distintas a las que yo pretendía alcanzar en mi intervención, ¿no? Porque yo quería precisamente alertar al conjunto de los actores económicos sobre el riesgo de creernos que todo está hecho de cara al futuro y que la desaparición del factor ETA pueda abrir horizontes sin ninguna limitación, ¿no? Y he llamado precisamente a la responsabilidad de todos los actores económicos, ¿no? Instituciones, empresas, trabajadores, ¿no? Señora Tapia, señor Olavarría, ¿algo que añadir? A mí sí me gustaría añadir una cosa muy concreta, porque en la pregunta habla
o comenta algo así como que se congelan los salarios de los trabajadores y demás. Bueno, creo que es una medida realmente que es lo que hay que hacer, porque bueno, probablemente en esta sala hay muchos empresarios que en sus propias empresas están tomando medidas muy complejas respecto a sus trabajadores y respecto a sus políticas, y yo creo que desde las políticas públicas también tenemos que hacer eso. También hay que poner un rigor sobre la mesa y hay que hacer un esfuerzo en ese aspecto, con lo cual yo creo que es una política de lo más acertada, porque probablemente además eso va a permitir que en la Diputación de Vizcaya se puedan hacer otro tipo de inversiones que, bueno, de las que se ha dicho que se recorta, pero me consta que hay algunas que suben y otras que se recortarán. Por tanto, bueno, creo que se hace un esfuerzo importante en ese sentido y que es el camino que hay que seguir. Y desde luego lo que hemos comentado tanto el señor Erkoreka como yo es que precisamente nuestras empresas, puesto que una parte importante de su mercado es el Estado español lo que hace es con su retraso marcarnos una remora importante, es decir, hacer que nosotros también vayamos un poco más por detrás, a pesar de que las políticas que se impulsan desde las distintas instituciones vascas sean realmente mucho más competitivas y mucho más productivas que las del Estado español. Pero, en cualquier caso, el Estado español es el que nos hace que vayamos un poco más lento de lo que deberíamos si fuéramos solos. Si acaso, para matar la cuestión, indicar que la reducción de los salarios de los funcionarios fue una medida aprobada por el Gobierno español. Fue una medida aprobada por el Gobierno español y reactivada o sobreestimulada por los gobiernos que en este momento está ya gestionando el Partido Popular tras las últimas elecciones autonómicas. En este momento estamos conviviendo con 66.000 millones de déficit público y es una medida discutible, una medida de recorte de los gastos que ninguno de los candidatos que en este momento concurren a las elecciones, por lo menos los que con más recurrencia salen en los medios de televisión, reconocen que van a continuar por esta vía. Utilizan perífrasis como que habrá que atender el problema del gasto público en el ámbito de la función pública, pero todos sabemos que si no se van a seguir recortando los salarios o las retribuciones de los funcionarios, cuando menos se van a congelar. Hasta ese punto han sido lo suficientemente honestos. Y desde esa perspectiva, aquí hay un problema serio vinculado al déficit público. Los requerimientos de las autoridades comunitarias obligan al Estado español a llegar a un 4,4% de déficit público el próximo año y a un 3% el siguiente. Y habrá que ver cómo el gasto público es objeto de redimensionamiento. No sé si esta medida es la más justa o la menos injusta, pero en todo caso es la que están practicando tanto el Partido Socialista Obrero Español a través de las decisiones adoptadas por el Gobierno y todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, sin ninguna excepción. Es más, los recortes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no afectan solo a las retribuciones de los funcionarios, sino a los servicios públicos esenciales, como pueden ser la sanidad, la educación y otros. O sea que desde esa perspectiva habría que cotejar las reflexiones hechas por el diputado general de Vizcaya, muy ponderadas en mi opinión, y lo que están haciendo o lo que se está haciendo para conseguir lo que se tiene que conseguir, que es sanear nuestra economía y evitar esta convivencia imposible, metafísicamente imposible, con 66.000 millones de déficit público. Señor Laparrilla, también viene dirigida en primer lugar para usted la siguiente pregunta. Usted ha dicho que no han podido romper la caja única de la Seguridad Social, es decir, lograr esas transferencias para Euskadi. Si gana el Partido Popular el 20N, ¿no deberían tirar ustedes la toalla y centrarse en otras prioridades? Porque los populares se cerrarán a cal y canto ante reivindicaciones de ese tipo. Pues no. En este ámbito no vamos a tirar la toalla a nadie, nunca. Gobierne quien gobierne. Entre otras cosas porque nos avala el propio Estatuto de Autonomía, o avala la legitimidad de nuestra propuesta el propio Estatuto de Autonomía de Gernika. Hay dos títulos competenciales, el previsto en el artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía y la disposición transitoria quinta que atribuye al Gobierno vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de concierto. Todos los que han glosado esta locución, in fine, en régimen de concierto, entienden que el régimen de concierto es en régimen de convenio, igual que el convenio económico. Luego, la legitimidad está en las leyes. No solo la legitimidad dimana de nuestros posicionamientos políticos,
legítimos, sino está en la propia ley. Y que exigir el cumplimiento de la ley parece algo razonable. Y seguir el cumplimiento de la ley, cuando además estamos convencidos de que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuyo porvenir es incierto también, por no utilizar otra expresión, requiere, entre otras cosas, su transferencia a las instituciones vascas para garantizar también su sostenibilidad. Es uno de los mecanismos que en materia, nuestro programa en materia de seguridad social, nosotros propugnamos. Esto es una reivindicación de la que nosotros nunca vamos a abdicar. Es una reivindicación de la que no solo no vamos a abdicar, sino que tenemos la convicción firme de que nuestra gestión va a ser mucho más eficiente para la sostenibilidad pro futuro del régimen público de pensiones que lo que se está haciendo en este momento por parte del Gobierno español. Y voy a poner un ejemplo. El problema de la seguridad social hace referencia a la denominada tasa de dependencia, fundamentalmente. En este momento la tasa de dependencia, es decir, la relación entre la población activa, que es la población entre 16 y 65 años, ahora 67, tras la última reforma, y la población ya jubilada, de mayor de 67 años y menor de 16, es de 4 personas, pertenecen a la población activa, no todas desafortunadamente trabajando, todas trabajando menos 5 millones, dato relevante, y una persona que percibe pensiones del sistema público de pensiones. Dentro de 20 años la tasa de dependencia va a ser o va a consistir en una ratio entre 2 personas trabajando por cada pensionista. Entonces, luego hay que cometer reformas estructurales importantes. Reformas estructurales importantes que yo tengo la convicción que, gestionada la seguridad social y su régimen económico por las instituciones vascas, y gestionadas, en todo caso, por las instituciones vascas lideradas por el Partido Nacionalista Vasco, podría generar, y se considere jactanciosa esta reflexión, mayores garantías de sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones que las reformas acometidas, prescindiendo de los requerimientos del Pacto de Toledo, en primer lugar, prescindiendo de los más elementales requerimientos de justicia social, en último lugar, y sencillamente recurriendo a lo más fácil y a lo más injusto, reduciendo el ámbito subjetivo de protección del sistema. La última reforma aprobada en el Congreso de los Diputados consiste en prolongar la edad legal de jubilación hasta los 67 años e incrementar los periodos de cotización para causar derecho a la pensión máxima de jubilación y de 15 a 25 años como periodo de carencia para causar derecho a la pensión de jubilación. Se producen 2 efectos perversos con esta reforma. Primero, disminuye el ámbito de protección de las personas protegidas porque no todas las personas protegidas, en un contexto en el que existen 5 millones de desempleados, van a poder cumplir con estos requerimientos para causar derecho a la pensión o para causar derecho al 100% de la pensión de jubilación. Y, en segundo lugar, con esto se reduce el ámbito subjetivo de personas protegidas y se reduce en términos promediales para todos los ciudadanos que en el futuro se vayan a jubilar, en términos promediales, un 10% la pensión de jubilación que nos va a corresponder cuando nos jubilemos, con 67 años o con 65. Quiero recordar ya, y para terminar, que para jubilarse con 65 tiene que haberse cotizado durante 38 años y 6 meses, y para jubilarse con 67 años se tiene que haber cotizado 37 años. No todas las personas que están desempleadas, no todos los jóvenes, el 1.600.000, número de 1.600.000 jóvenes que no adquieren más que contratos formativos, no penetran en el mercado de trabajo más que a través de contratos formativos, tienen la oportunidad o van a tener la oportunidad de causar derecho a pensión de jubilación alguna. Desde Atlas del País Vasco, para don Josu Erkoreka, ¿qué le parece la recapitalización de los principales bancos españoles aprobada esta noche en Europa? ¿Será una traba más para salir de la crisis? Por cierto, parece que de esta recapitalización se ha salvado Kutxabank y se han salvado también las cajas vascas. Bueno, supongo que permitirán que sea cauteloso en la respuesta porque no he tenido tiempo para analizar con detenimiento exactamente los términos de la recapitalización acordada esta noche, ¿no? Lo que sí tengo es que compartir con el que ha formulado la pregunta la preocupación por el hecho de que las condiciones establecidas estén pensando en entidades financieras, digamos, centroeuropeas, todos sabemos en qué país,
y que puedan forzar a atravesar dificultades a nuestras entidades financieras. Por eso quisiera, en primer lugar, efectivamente, conocer exactamente los términos de lo acordado para después evaluar eso que se ha acordado a la luz, sobre todo, del impacto y de las exigencias que pueden establecer para nuestras entidades financieras. Es evidente que alguna dificultad comportará, ¿no? Pero permítanme que sea cauteloso, no conozco exactamente los términos del acuerdo. De momento, los grandes bancos españoles afectados ya han puesto el grito en el cielo frente a esta medida. Pues las dificultades, evidentemente, las ponen de manifiesto ellos, ¿no? Don Emilio, doña Arantxa, ¿quieren añadir algo? Está bastante claro lo que ha dicho el señor Erkoreka. Hombre, sí parece que si esos grandes bancos realmente tienen que recapitalizarse y las cantidades de dinero por las que se tienen que recapitalizar son tan elevadas, bueno, parece a simple vista, sin más detalle, que evidentemente va a haber menos dinero en el mercado para atender a las empresas y a sus necesidades. Por tanto, bueno, así a simple vista y sin más detalle, no parece que sea una medida que vaya a ayudar a que la economía de alguna forma repunte respecto de la que nos encontramos en este momento. Pero, tal como dice el señor Erkoreka, habrá que analizarlo mucho más en profundidad. El Partido Popular tendrá mayoría absoluta para sacar adelante reformas políticas y económicas, pero desde muchos sectores, por ejemplo, desde el Instituto de Empresa Familiar, esta misma semana, le han pedido a Rajoy esfuerzos para consensuar las medidas, al menos las más importantes. ¿Bajo qué premisas y condiciones el Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a llegar a acuerdos de mayor o menor calado con el Partido Popular? Es una pregunta para los cuatro. Simplemente, el Partido Nacionalista Vasco no tiene las puertas cerradas para nada ni para con nadie. No tiene las puertas cerradas. Hemos sido quienes hemos propuesto en el pasado reciente, hace año y poco, en esta misma legislatura, pactos de Estado. Pactos de Estado que no suponían solamente una relación entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, sino pactos de Estado con el conjunto de las formaciones políticas ante lo que es la situación económica financiera del Estado español. Aprovecho la ocasión, lo ha dicho Emilio Lavarría en su intervención inicial antes, el sentido de responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco. Sentido de responsabilidad. Permanentemente, esté en el Gobierno quien esté, el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular. Tendremos que saber cuál es la vocación que tenga el Partido Popular de relación con el Partido Nacionalista Vasco y de comprometerse también a, en el caso de que gane las elecciones y de que gane las elecciones con mayoría absoluta, el consenso ante lo que es un modelo de Estado tanto en lo económico como en lo político e institucional. Las puertas del Partido Nacionalista Vasco estarán abiertas para la reflexión. ¿Algo que añadir por parte de los cabezas de lista? Ayer, en este mismo foro, Durán y Lleida, el portavoz de CiU en el Congreso, dijo que si el PNV no lograba tener grupo propio en la Cámara, llegarían a un acuerdo con ustedes para ampararles dentro del grupo catalán, lo que representaría probablemente dificultades en la portavocía en cada momento. El señor Durán presumió de haber apoyado al grupo PNV en sus iniciativas y posiciones en la legislatura pasada, pero dejó ver que esa cortesía con ustedes no había sido correspondida siempre por parte del PNV. En el caso de que ustedes no lograran formar un grupo propio y en el supuesto de que Amaiur, Bildu, ETA y ustedes logren sumar el mínimo suficiente, ¿están dispuestos a hacer de tripas corazón para que Euskadi siga teniendo en el Parlamento de Madrid la voz que ustedes han ejercido tan eficazmente durante estos años? Les preguntan concretamente si pactarán con Bildu en caso de necesitarlo para crear un grupo propio vasco en el Congreso. Le dejaré a Josu Erkoreka que responda en cuanto a la relación con el Grupo de Convergencia y Unión en las Cortes Generales del Estado, pero simplemente tanto a la disposición del señor Durán como también a la pregunta en relación con Bildu, lo que decimos es lo que hemos venido a decir en nuestra intervención. Hemos querido subrayar la importancia de contar con un grupo vasco
en Madrid, con Grupo Vasco que defienda lo que se dice de manera coloquial los intereses de Euskadi, lo que también tenemos que traducirlo al progreso, desarrollo, bienestar de los vascos y vascas, al progreso en el desarrollo del autogobierno sinónimo de bienestar, que es lo que ha conseguido el Grupo Vasco representando al Partido Nacionalista Vasco en todos estos años. Confiamos plenamente en la sociedad vasca y nuestra aspiración es a ganar las elecciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco y a contar con Grupo Vasco. Todo lo demás vendrá después del día 20. Bueno, yo no estuve ayer en el desayuno de Durán y Lleida, estaba invitado pero no tuve ocasión de ir, me excusé oportunamente y por tanto no conozco exactamente el tenor literal de las palabras que pronunció en su intervención, ¿no? Por tanto, me resulta un poco difícil calibrar hasta qué punto esa sugerencia que se formula en la pregunta a propósito de la falta de correspondencia entre la generosidad del grupo catalán con respecto al vasco, no correspondida por el vasco, no sé exactamente qué alcance y contenido tiene. Sería irresponsable por mi parte entrar a hacer consideraciones y a responder a ese planteamiento, ¿no? Lo que sí puedo decir es que durante los últimos años ha habido una actitud de lealtad recíproca básica entre ambos grupos parlamentarios, que los apoyos han sido, no voy a decir que sistemáticos porque es imposible que lo sean, pero sí generosos e importantes prácticamente en todas las iniciativas, por supuesto en las iniciativas de interés común, pero desde luego en la gran mayoría de las iniciativas que han sido formuladas por cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara. Así que el apoyo ha sido recíproco. Hay ocasiones en las que el apoyo no puede ser entusiástico, como podrán ustedes imaginar. Cuando se debate sobre la prioridad de las infraestructuras ferroviarias europeas, ¿no?, y se plantea el pulso inevitable entre el corredor mediterráneo y el corredor atlántico, pues podrán ustedes imaginar que un cierto punto de encuentro o de confrontación tiene que existir, precisamente entre el grupo catalán y el vasco, ¿no? Y en ese tipo de supuestos la coincidencia pues es, no voy a decir que imposible, pero difícil, ¿no? Pero a partir de ahí sí puedo decir que mi sensación es la de que la actitud de ambos grupos ha sido leal y de apoyo recíproco en general en todas las iniciativas a lo largo de la legislatura, ¿no? Y, por supuesto, agradezco la disposición que mostró, si es que realmente lo hizo en esos términos, para ampararnos, es la expresión que utilizaba, ¿no?, en el supuesto de que no tengamos efectivos parlamentarios suficientes para formar grupo parlamentario, pero es una hipótesis que ni contemplamos. Evidentemente, aspiramos a sacar el grupo parlamentario y a obtener el número de diputados necesario, reglamentariamente exigido, para poder hacerlo, ¿no? Por tanto, es una hipótesis en la que no quiero ni entrar. 1.265 millones, 1 millón de euros por día, dicen ustedes que han conseguido en Madrid durante la legislatura pasada. Les preguntan si tienen ustedes noticias fehacientes de que haya pagado el Estado a Euskadi toda esa cantidad. Si no lo ha pagado ya, ¿no creen que un gobierno del PP se llamará Andana? ¿Cómo están las cuentas de ese dinero y de las transferencias conseguidas pero todavía pendientes de realización? Bueno, esas cifras arrancan de una aproximación numérica, ¿no?, que pretende hacer una evaluación cuantificable de lo que ha sido el resultado, el balance de la legislatura, ¿no? Así que es una manera de cuantificar y de expresar de modo gráfico ante la opinión pública cuál es el resultado del trabajo que hemos desarrollado en Cortes Generales, ¿no?, durante esta última legislatura, ¿no? Claro, ahí se integran partidas y conceptos muy distintos. No es lo mismo una subvención o una inversión, que en cuanto se lleva a cabo acaba, que una transferencia con una cuantificación económica que supone una deducción del cupo y significa, por tanto, que eso que se detrae del cupo queda permanentemente en los flujos financieros de las instituciones vascas mientras dure el sistema autonómico, ¿no? Por tanto, ahí se manejan, en esa cifra total se incluyen magnitudes distintas, que lo hacemos sabiendo que son distintas, pero por arrojar una cifra que sirva como aproximación a lo que es el balance de la legislatura, ¿no? El cumplimiento de los acuerdos presupuestarios es razonable, las transferencias están todas firmadas y se han llevado a cabo, por tanto, sus cuantías se han hecho efectivas y los acuerdos presupuestarios
como consecuencia de las dificultades financieras que el Gobierno está atravesando. Todas las administraciones lo están haciendo este año y el anterior. Es cierto que han tenido un cierto retraso, pero el control y el seguimiento que estamos llevando a cabo nosotros arroja unos índices de cumplimiento muy elevados, ¿no? No puedo asegurar en este momento que el 100% de lo acordado presupuestariamente se ha cumplido a estas alturas, pero en la ejecución presupuestaria todavía hay tiempo. El Gobierno no está en funciones, como alguien decía por ahí, lo estará a partir del día de las elecciones, del 20 de noviembre. Todavía está en pleno ejercicio de sus facultades e incluso cuando esté en funciones, hasta que se constituya el nuevo Parlamento y entre en acción el siguiente, podrá perfectamente seguir ejecutando el presupuesto y más en concreto las partidas nominativas que están consignadas en el capítulo de gastos del presupuesto, para lo que no hace falta una habilitación especial. Un Gobierno en funciones lo puede seguir haciendo, ¿no? Las cifras son reales y el cumplimiento es elevadísimo. Chomen Sarachaga dice: parece ser que el tercer puesto por Vizcaya no está asegurado al PNV, por lo que don Pedro Azpiazu, aquí presente, no sería el portavoz económico. ¿Quién puede sustituirle en esa brillante gestión? Dice Chomen. Bueno, antes me resistía a ponerme en la hipótesis de que no tuviéramos grupo parlamentario. Esta es otra hipótesis a la que también me resisto, ¿no? Pedro Azpiazu efectivamente es un excelente parlamentario cuya aportación en el ámbito económico ha sido insustituible, excelente. Es uno de los baluartes del grupo parlamentario y no hay ninguna duda de que esto la opinión pública, la sociedad vizcaína, que es donde él se presenta como candidato, lo valora, lo aprecia y lo sabrá recompensar el día de las urnas, el día en el que se abran las urnas. No tenemos ninguna duda, ¿no? ¿Qué les parece la propuesta lanzada ayer por el presidente del Partido Popular en el País Vasco, el señor Basagoiti, que parece que apoya el PSOE de organizar un congreso internacional sobre la paz? Desconozco. Ayer me pilló haciendo una valoración compartida con el presidente Rodríguez Zapatero. No sé qué es lo que ha dicho. Si me lo puede resumir, quien pregunte. En los periódicos vascos viene hoy y los medios del conjunto del Estado han publicado una noticia sobre una propuesta del señor Basagoiti de organizar un congreso internacional sin jubilados en la política para propuestas en el nuevo escenario de paz. Parece que el Partido Socialista Vasco apoya esa propuesta. Así, a bote pronto, pregunto al señor Basagoiti: ¿renuncia a su calidad de representante de la sociedad vasca y renuncia a lo que es la representación de las instituciones vascas y el Parlamento vasco? Bueno, se trata no tanto un congreso de diputados, sino una conferencia internacional. Ya, pero lo que pasa es que le llaman de una manera distinta. Insisto, vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco va a defender lo que es su planteamiento de un nuevo estatus político. Lo hemos presentado. Hemos planteado que además tiene que estar basado en lo que es un compromiso democrático, de diálogo político entre las formaciones políticas, de acuerdo entre las formaciones políticas, de pacto institucional, de acuerdo institucional y refrendado por la sociedad. Nosotros estamos muy orgullosos de las instituciones de las que nos hemos dotado y queremos seguir impulsando las propias instituciones vascas. No creo que para lo que sea el estatus político que tenga que tener la sociedad vasca, sin renuncias a lo que tenga que ser en el futuro, tengamos necesidad de un congreso internacional o una conferencia internacional, sino que seamos los partidos políticos vascos quienes planteemos las iniciativas, quienes tengamos capacidad de debatir y quienes tengamos la responsabilidad de acordar si realmente queremos un autogobierno pleno. El señor Urkullu dice que los etarras tendrán que pedir perdón. De momento no lo han hecho y nada apunta que lo vayan a hacer pronto. Y sin embargo, el PNV está pidiendo gestos con los presos. ¿No les parece que de momento la estrategia de ETA va ganando? ¿Cómo ha de ser ese perdón que deben pronunciar quienes socializaron el sufrimiento? Bueno, yo
haría una apelación a todas y todos los presentes, incluidos los medios de comunicación. Un ejercicio de responsabilidad en lo que es los titulares que se utilizan en este tiempo. Yo insisto, ETA ha fracasado. Ha fracasado. No ha conseguido nada. Ha provocado sufrimiento. Ha provocado rupturas familiares. Ha provocado desolación. Ha provocado sufrimiento en el pueblo vasco. Ha provocado sufrimiento en la sociedad. Ha obstaculizado aspiraciones políticas legítimas. Ha condicionado, sin que el Partido Nacionalista Vasco lo hubiera querido, el ejercicio de la política. Pero no ha conseguido nada. Ha provocado llenar los cementerios y ha provocado llenar las cárceles. Ha fracasado en todas sus ideas. ETA no es quien puede tener el patrimonio de conceptos políticos, ideológicos, como la independencia, la soberanía, la territorialidad, el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir o cualquier concepto político ideológico. No es ese el papel que el Partido Nacionalista Vasco le ha asignado, y es que además el Partido Nacionalista Vasco es la expresión de un contencioso vasco, con 116 años de historia. Por lo tanto, yo en este momento de felicitación a toda la sociedad vasca, de satisfacción íntima que todas y todos deberíamos tener, y espero que tengamos, por pensar que estamos realmente ya ante un nuevo tiempo, lo que creo es que tenemos que desterrar de los titulares también cualquier beneficio a la duda de si ETA ha vencido en su estrategia. ETA ha fracasado. ETA ha fracasado. Y la izquierda abertzale ha fracasado. Son ETA y la izquierda abertzale quienes, por las razones que sean, han tenido que venir después de 52 años y después de 34 años al terreno en el que otros siempre hemos estado. Bienvenidos sean, pero los conversos a la cola, como históricamente hemos dicho como Partido Nacionalista Vasco. Y no concedamos por los titulares en lo que sea el interés del rifirrafe político entre las formaciones políticas, no concedamos a quien no corresponde ningún titular más que el que ha fracasado. Y Zorionak Euskadi por el tiempo que estamos viviendo. Nada más. Muchas gracias. Les preguntan si no creen que en un horizonte de independencia en Euskadi puede haber deslocalizaciones de empresas, tal y como se comenta en relación con el BBVA. En absoluto. Pero además, a ese escenario, el Partido Nacionalista Vasco, en todo caso, al que sea, refrendado por la sociedad, pretende llegar desde el acuerdo entre las formaciones políticas. En las circunstancias actuales en las que el factor emocional tiene o puede tener una notable incidencia en Euskadi, ¿tienen valor las encuestas? ¿Qué le dicen las que ustedes manejan? Si se puede saber. El escenario es tan complejo y tan cambiante al mismo tiempo que, la verdad, siempre nos hemos tomado las encuestas como una referencia, no con eso queremos desmerecer a las empresas que se dedican a este ámbito, porque queremos que trabajen también y que también generen economía y que generen riqueza, pero los partidos políticos, y más en un escenario como el de la política en la sociedad vasca, tenemos que estar un poco por encima de lo que son las encuestas, de lo que dicen las predicciones de las encuestas, tomarlas como referencia y confiar en nuestras posibilidades, confiar en el proyecto del Partido Nacionalista Vasco, que es lo que hoy nos toca a nosotros presentar, modelo Partido Nacionalista Vasco, hacer ver a la sociedad vasca de aquí a lo que resta de tiempo hasta el día 20N, que el Partido Nacionalista Vasco tiene una trayectoria durante 34 años también en las Cortes Generales del Estado y antes de la dictadura también, que ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien
ha hecho por construir también autogobierno desde su presencia en otros ámbitos institucionales como son las Cortes Generales del Estado o sea el Parlamento Europeo, y a partir de ahí pues que los ciudadanos y ciudadanas libremente decidan con su voto. Nosotros tenemos confianza en nosotros mismos y no nos dejamos guiar por lo que puedan decir unas encuestas que dan horquillas, unas encuestas que están en función de la participación, unas encuestas que elevamos a la categoría de lo sublime sin saber cuál va a ser la participación, la abstención. Todo esto es muy relativo. Esta legislatura evidentemente tiene varios retos importantes para ustedes, para el Partido Nacionalista Vasco. La elección del presidente del PNV, que parece clara, y la designación de candidato al Lehendakari, para la que ya han surgido nombres. Todo apunta a la reelección de usted, don Íñigo Urkullu, como presidente del EBB, y usted mismo parece haber declarado estar dispuesto a seguir liderando esta formación en un tiempo tan interesante. Les preguntan si está en esta mesa el candidato del PNV al Lehendakari. Señor Erkoreka, ¿está usted dispuesto? Por alusiones, el proceso de elección de presidente o presidenta del Partido Nacionalista Vasco se ha sustanciado un tiempo, que es el de recogida de firmas, y comienza el proceso de asambleas municipales el próximo día 31. Yo respetaré lo que sea el proceso interno. Y ese es el proceso que tenemos abierto. No tenemos abierto el proceso para elección de candidato o candidata al Lehendakari. Le preguntaba, señor Erkoreka, si usted estaría dispuesto. Yo no me sentí aludido por esa pregunta. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias, presidente, por haber estado esta mañana con nosotros y presentar su interesante programa, y les emplazamos a los siguientes actos aquí en Madrid y a la conferencia Desayuno Informativo que celebraremos con don Íñigo el próximo día 3 en Madrid. Muchas gracias.